Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la clase de Geografía Segundo. Sí, Geografía Segundo. Siendo las 10:40, vamos a dar a los alumnos cómo está todo este fin de semana. Vamos a ver, ¿no?, acerca de cómo es el relieve peruano. No sé si han estado avanzando el libro. Tal vez avancemos el día de hoy. Voy a compartir la pantalla. Acerca del relieve peruano, ¿no? El relieve peruano. ¿Cómo es el relieve, pues, no? Acá en el Perú. No son todos iguales, por si acaso. Hay uno que otro, ¿no? Por ejemplo, no sé si se acuerdan que en el Perú se distinguen tres grandes regiones naturales: la costa, la sierra y la selva. Cabe destacar que estas regiones naturales encierran un gran potencial de recursos naturales que la habilidad y creatividad del hombre peruano han sido históricamente capaces de explotar. La costa es estrecha y mayormente desértica, con una extensión de 3.080 kilómetros, y cuyo ancho varía entre los 65 y 160 kilómetros. Es atravesado por 52 ríos que forman igual número de valles, que configuran espacios irrigables, sumamente productivos. Ocupa el 11% del total de la superficie territorial. La sierra está conformada por la cordillera de los Andes, que es el fenómeno morfológico más importante del Perú, por ejercer la mayor influencia en el relieve, el clima, los recursos hídricos, vegetales, animales y minerales del país. Corre paralela de la línea de costa configurando profundas quebradas, macizos, altiplanicies, llanuras y valles interandinos, longitudinales y transversales. La sierra comprende aproximadamente una tercera parte del país, 30%, con un ancho de 400 kilómetros en el sur y 240 kilómetros en el norte. La altitud de la sierra varía de 500 a 6.700 metros sobre el nivel del mar. Entre estas cotas se registran distintos pisos ecológicos con clima, flora y fauna diferentes. La cordillera está formada por tres cadenas, la oriental central y la occidental, que se unen y entrecruzan del norte a sur. Este escenario geográfico favoreció el surgimiento de grandes culturas y civilizaciones en el pasado. La selva es la mayor de las tres regiones y abarca el 59% del territorio del Perú. Está cubierta de densos bosques tropicales en el oeste y espesa vegetación en el centro. Es una región en gran parte inexplorada y escasamente poblada. La selva alta varía entre una altitud de 400 a 1000 metros sobre el nivel del mar. Tiene un relieve irregular y se encuentra en las estribaciones andinas, formando valles de gran fertilidad. También posee una ingente riqueza mineral y potencial. La selva baja es una vasta llanura formada por suelos aluviónicos y materia orgánica arrastrada por los ríos que bajan en la sierra. Asimismo, se caracteriza por la biodiversidad sustentada en el clima y en la abundancia de agua. En el subsuelo existen recursos energéticos, gas e hidrocarburos. ¿No? Eso con respecto a las regiones. Creo que sí llevamos una clase de regiones.
No, ¿qué es el relieve del Perú en sí? ¿No? El Perú se localiza en la parte central y occidental de América del Sur, limitando por el norte con Ecuador, por el noreste en Colombia, por el este con Brasil, por el sureste con Bolivia, en el sur con Chile y por el oeste en el Océano Pacífico. ¿No? Tiene una superficie territorial, ¿no? ¿De cuántos kilómetros, se acuerdan o no? No, a ver, de 1.285.215,60 kilómetros cuadrados y solo el 3,0% de este en esta área es cultivable. Asimismo, también se considera parte del territorio nacional la superficie marina comprendida entre la línea litoral y otra paralela a esta, situada a 200 millas mar afuera, con 617.500 kilómetros cuadrados, llamada mar territorial. Por su extensión, el Perú ocupa el tercer lugar entre los países más grandes de América del Sur, correspondiendo el primero a Brasil con 8.511.000 kilómetros cuadrados y el segundo Argentina con 2.793.000 kilómetros cuadrados.
El territorio del Perú tiene un relieve extremadamente accidentado. ¿No? Originada fundamentalmente por la existencia del sistema montañoso denominado Cordillera de los Andes, que recorre el país longitudinalmente de sur a norte, dando lugar a la formación de tres unidades geográficas o regiones naturales llamadas costa, sierra y selva. La región de la costa es una estrecha franja longitudinal que se extiende entre las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico con una extensión que representa el 11% de la superficie total del país. Su relieve es casi uniforme, constituyendo una extensa llanura árida en donde alternan valles de reducida extensión, pampas aluviales y montañas de escasa elevación, que bajan en la cordillera de los Andes. La sierra es la región geográfica situada entre la costa y la selva, con una superficie que representa el 32,0% del territorio nacional. Su relieve es marcadamente irregular, pues entre el cruce de los contrafuertes andinos en distintas direcciones impiden la formación de extensas llanuras, salvo las generalmente estrechas a lo largo de los ríos, constituyendo los valles interandinos. La selva ubicada al este de la cordillera de los Andes es la región que ocupa la mayor extensión de la superficie territorial del país, 57%, con dos zonas bien definidas, la selva alta o ceja de montaña, donde el relieve es accidentado, boscoso y con quebradas profundas, y la selva baja o llano amazónico, de relieve uniforme y con exuberante vegetación tropical, surcado por el río Amazonas y sus afluentes. El Perú, por efecto, ¿no?, de la presencia de la cordillera de los Andes y de la corriente marina de Humboldt, posee casi todas las variedades climatológicas que presenta en el mundo, dependiendo de la región natural que se trate. En la región de la costa se presentan dos tipos de clima. En la zona central y del sur, el subtropical árido templado cálido, con una temperatura media anual de 18 grados centígrados y una alta humedad atmosférica, pero sin lluvias regulares. En la costa norte, el clima es semitropical, cálido con una temperatura media anual de 24 grados centígrados, alta humedad atmosférica y lluvias regulares durante los meses de verano. En la sierra el clima es variado, correspondiente a los diferentes pisos altitudinales, por encima de los 4.500 metros sobre el nivel del mar. El clima es glacial, mientras que el altiplano soporta un clima frígido. Las vertientes bajas, por otra parte, tienen temperaturas moderadas y los valles profundos son cálidos. Las precipitaciones pluviales sobre los 3.800 metros son en forma de nieve y granizo, mientras que por debajo de esta altitud, hasta los 2.500 metros es abundante, particularmente durante el verano. El clima de la selva es cálido y húmedo. Las precipitaciones pluviales son abundantes durante todo el año, pero son más acentuadas durante los primeros 4 meses, periodo en que coincide con la creciente de los ríos. La zona más lluviosa es la selva baja. Las temperaturas medias anuales fluctúan entre los 16 grados y 35 grados centígrados, registrándose las más bajas en la selva alta y las más altas en el llano amazónico. El Perú está constituido por 24 divisiones políticas mayores, llamadas departamentos, y una provincia constitucional, 195 divisiones intermedias, denominadas provincias, y 1.834 divisiones menores o distritos. Vamos a empezar, ¿no? Digamos, según el relieve, vamos a empezar primero por los valles.
A ver, ¿qué son los valles en sí? ¿No? ¿Qué son los valles? A ver, ¿no? Un valle, ¿no? Es una llanura entre montañas o alturas, una depresión de la superficie terrestre entre dos vertientes, con forma inclinada y alargada, que conforma una cuenca hidrográfica en cuyo fondo se aloja un curso fluvial. ¿No? A ver, es un relieve joven, predominan las valles en V. Característica de los valles fluviales. Las vertientes poco modeladas por la erosión convergen en un fondo muy estrecho. Por el contrario, un estado avanzado de la erosión del lugar a la de valles aluviales de fondo plano y amplio constituido por depósitos aluviales, entre los cuales pueden divagar el curso de agua. Los valles en U, característicos de los valles o artesas glaciales, tienen sus paredes muy abruptas y el fondo cóncavo. En ciertos casos, al retroceder un antiguo glacial, el lecho de uno de los afluentes queda a mucha altura por encima de la que Kelly desemboca en su vertiente a menudo, formando saltos de agua. Un tercer tipo de valles es en forma de cuna batea, son amplios de suave pendiente y superficiales. Cuando un río es capturado por otro, o cuando su lecho es cerrado por morrenas u otro tipo de depósito, queda más abajo un valle muerto o río decapitado, que ya no tiene un curso de agua. En otros casos, un valle no tiene salida natural por cerrarlo en una contrapendiente, y las aguas de que por él discurre penetran en el suelo y prosigue su curso por una red subterránea. Esos valles ciegos son propios de los terrenos kársticos. Asimismo, en muchas regiones áridas los ríos no pueden salir de su cuenca hidrográfica, discurriendo por valles endorreicos. Un valle puede haber sido íntegramente excavado en un terreno sedimentario por su curso de agua, pero por lo general este se abre por las depresiones de origen tectónico. Según se hace esta, se tiene un valle de fractura de fosa de ángulo de falla.
Un valle longitudinal está orientado paralelamente a los pliegues de una cordillera, en tanto que un valle transversal es perpendicular a ellos. Geomorfológicamente, existen diferencias entre los valles angostos y los valles amplios. Las principales se describen ¿no? Características de los valles angostos. La corriente de agua que generalmente ocupa la parte más baja del valle, se presenta completamente confinada y fuertemente controlada para la migración lateral. De esta manera, los procesos de ajuste del cauce se presentan directamente en el fondo del cauce modificando la pendiente e inclusive incisando el lecho. Asociado a estos procesos se puede presentar inestabilidad de orillas y deslizamientos. La cercanía de las montañas al cauce hacen que estos valles sean generalmente poco atractivos para desarrollos urbanísticos. El desarrollo de los valles encañonados está íntimamente relacionado con la intensidad de los procesos geomorfológicos que forman el valle y con la geología, concretamente con la posición litológica o con las fallas. Los materiales de los valles varían desde roca firme hasta suelos residuales, en la forma de coluviones, flujo de escombros, entre otros materiales depositacionales. La localización de los valles encañonados es más frecuente en las partes altas de la cuenca hidrográfica, donde los ríos tienen poco caudal. Los pendientes son altas y las paredes del valle frecuentemente muestran roca firme sin cobertura. Cuando las montañas que circundan el valle son muy resistentes a la meteorización y a la erosión, el valle presenta una configuración encañonada. Aún en el recorrido medio de la cuenca, frecuentemente se encuentran cataratas y rápidos en los cursos de agua que drenan estos valles, aunque generalmente se cree que los valles V son perfectamente simétricos. ¿No? A ver, las características de los valles amplios, ¿no? Los valles amplios están asociados en los famosos ríos de planicie, maduros y viejos, donde el cauce ocupa una parte reducida del valle, ya que la planicie aluvial es amplia. En esta se pueden observar rasgos del paisaje que no se encuentran en los valles encañonados, como son terrazas aluviales, diques naturales madreviejas, cauces abandonados, complejos de orillares, al igual que la planicie. El cauce también es amplio, presentándose relaciones ancho-profundidad mayores de 10. La llanura está sujeta a inundaciones recurrentes, por lo que esta no es estática ni estable. La llanura está compuesta generalmente por sedimentos no consolidados, que se erosionan rápidamente durante inundaciones y crecidas del río. El canal de un río puede cambiar de posición en la amplia llanura de inundación, y esta a su vez es modificada periódicamente por las inundaciones a medida que el canal se desplaza de un lugar a otro. Durante los periodos de aguas normales o bajas, el río que corre por el valle queda confinado a su cauce y no se derrama sobre la planicie de inundación. La planicie de inundación creada por la erosión lateral y por el retroceso gradual de las paredes del valle se llama planicie de inundación erosional y se caracteriza por una delgada cubierta de grava, arena y limo, uno de los cuantos decímetros o pocos metros de espesor. De otro lado, bajo el fondo de muchos valles amplios, se encuentran depósitos de grava, arena y limo que alcanzan 100 o más metros de espesor. Estos gruesos depósitos se forman cuando las condiciones variantes fuerzan al río
o a dejar caer su carga a lo ancho del fondo del valle. Esta planicie de inundación formada por la construcción del fondo del valle o agradación se llama planicie de inundación degradación. Las planicies de inundación de este tipo son mucho más comunes que las erosionales y normalmente tienden a encontrarse en el curso inferior de los ríos. Ambas planicies de inundación, la erosional y la gradación, muestran formas como meandros, trenzamientos, bordes naturales, depósitos de sedimentos, cauces divagantes. Tanto en el pasado como en el presente, varios procesos han actuado y están actuando en el sentido de profundizar y ensanchar los valles, aunque las evidencias de dicha acción se pueden perder o debilitar con el tiempo. Pero como la corriente no es el único agente que trabaja en la formación del valle, las paredes de la mayoría de los valles se inclinan hacia arriba y hacia afuera del fondo del valle. Con el tiempo aún las paredes de la garganta más abrupta se inclinarán hacia afuera con relación al eje de sus valles. Conforme una corriente corta hacia abajo y profundiza su cauce dentro de la superficie del terreno, la meteorización, el escurrimiento y los movimientos en masa entran en juego, desgastando constantemente las paredes del valle, haciéndolas retroceder, apartándose entre sí. El material bajo la influencia de la gravedad es arrastrado de las paredes del valle abajo y descargado en la corriente para ser movido delante rumbo finalmente a los océanos. El resultado de un valle, ¿no? Cuyas paredes se ensanchan afuera y arriba desde la corriente para formar un perfil transversal típico.
¿no? Si se dejara una corriente en libertad de alcanzar por sí misma su nivel base, erosionada el lecho directamente hacia abajo, formando un abismo de paredes verticales en el proceso. Pero como la corriente no es el único agente que trabaja en la formación del valle, las paredes de la mayoría de los valles se inclinan hacia arriba y hacia afuera del fondo del valle. Con el tiempo, aún las paredes de la garganta más abruptas se inclinarán hacia afuera con relación al eje de sus valles, conforme una corriente corta hacia abajo y profundiza su cauce dentro de la superficie del terreno. La meteorización, el escurrimiento y los movimientos en masa entran en juego, desgastando constantemente las paredes del valle, haciéndolas retroceder apartándose entre sí. El material bajo la influencia de la gravedad es arrastrado de las paredes del valle abajo y descargando en la corriente para ser movido delante rumbo finalmente a los océanos. El resultado de un valle cuyas paredes se ensanchan afuera y arriba desde la corriente para formar un perfil transversal típico. La velocidad con las paredes del valle son reducidas y los ángulos que adoptan dependen de varios factores, siempre pensando en tiempos geológicos, es decir, millones de años. Si las paredes están hechas de material sin consolidar, que es vulnerable a la erosión y al movimiento en masa, la velocidad será rápida, pero si las paredes están constituidas de roca resistente, la velocidad de erosión será muy lenta y las paredes podrán levantarse casi verticalmente desde el fondo del valle, además de cortar hacia abajo en su cauce. Una corriente corta también de lado a lado o lateralmente en sus bordos. En las primeras etapas de su ensanchamiento del valle, cuando la corriente está todavía por encima de su nivel base, predomina la erosión hacia abajo. Posteriormente, a medida que la corriente se aproxima a su nivel base, la erosión hacia abajo va siendo cada vez menos importante. En esta etapa se destina la erosión de sus bordos a una proporción más grande que la energía de la corriente. Como esta oscila de un lado a otro, forma sobre el fondo del valle una planicie de inundación que tienden a ensancharse siempre y el valle se hace cada vez más amplio. Sí, eso es lo que pasa con los valles, ¿no? Vamos a ir al siguiente aspecto, ¿no? Del relieve peruano, acerca de las pampas. Ah, ¿verdad, no? Valles en el Perú. Eso es lo que vamos a ver también. ¿Cuáles son los valles conocidos en el Perú?
No, a ver, los famosos valles del Perú, porque tal vez, digamos, lo van a ver en la... No, pero digamos, em, los valles del Perú tenemos Callejón de Guaylas, Valle Chao, Valle de Chicama, Valle de Colca, Valle en Chivay, Valle en las Lomas, Lomas de la Chay, Valle en Ayacucho, Valle Glacial de Yanamá, Valles en Tacna, ¿no? Valles en Huaraz, Cerro Condor Huayna, Valle de Urubamba, ¿no? A ver, verdad, nos queda poco tiempo. Se vuelve a unir con el mismo enlace que se les envió, ¿ya? Sí, el mismo enlace que se les envió se vuelve a unir, ya, por favor.